Pasamos ahora a otro país, a otra realidad, a Colombia, con la intervención de los compañeros Jerónimo Rivera y Maritza Ceballos. Maritza es profesora de análisis audiovisual y teoría de la comunicación y directora actualmente del posgrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, en Chía, en Colombia. Y nuestro compañero Jerónimo Rivera, al que conocen ya también, es el director, aparte de la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales, profesor y director de la carrera de Comunicación Visual y Multimedia de esta universidad, de la Universidad de La Sabana, y van a hablar sobre la condición de heroicidad de los protagonistas de los largometrajes colombianos de ficción entre 2011 y 2020, en estos 10 años, en las plataformas Netflix, Prime Video y Retina Latina. Nada más, os dejo aquí en vuestro tiempo. Gracias. Hola, muy buenos días para todos, buenas tardes. Bueno, entonces nosotros dentro del proyecto, dentro de este gran proyecto que presenté al principio, buscamos encontrar en la representación de los personajes protagónicos de estas películas, escogiendo 3 plataformas específicas. Digamos que en el proyecto anterior que yo había realizado, había hablado del cine colombiano en películas que habían sido proyectadas en salas de cine, pero justamente después de la pandemia, pues sabemos que el tema de las plataformas digitales fue en aumento y en el caso del cine colombiano, pues empezó a tener también una mayor presencia en las plataformas digitales. Hay un tema muy importante frente al cine colombiano y es el aumento muy fuerte de las películas en las salas de cine y de la producción de películas a partir de la Ley de Cine 814 del año 2003, en donde pasamos de tener pocas películas al año a tener un promedio de entre unas 45 o 60 películas cada año, que para otros países probablemente no sea mucho, pero para el caso colombiano realmente es un avance muy significativo. Y esto ha coincidido también con una mayor presencia en plataformas. Entonces, como en el proyecto anterior que yo había realizado, había tomado películas que fueran presentadas películas que fueran valoradas tanto por la crítica como por el público. Aquí buscamos también un poco ese equilibrio. En ese sentido, escogimos 3 plataformas digitales de streaming en donde estas películas están visibles, estaban visibles el año pasado, que fue el momento en el que hicimos el rastreo, y esas 3 plataformas fueron Netflix, Amazon Prime y la plataforma Retina Latina, que es una plataforma gestionada desde el Ministerio de Cultura de Colombia, en donde tienen presencia también películas de 6 países latinoamericanos. En ese sentido, pues de alguna manera podíamos tener acceso a películas que por una parte tuvieran un contenido más autoral, que eran las que iban a Retina Latina, muchas de ellas inclusive patrocinadas por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico del Ministerio de Cultura de Colombia, y por otro lado películas que tuvieran un contenido un poco más comercial, que son las que generalmente llegan a Netflix y a la plataforma Amazon Prime. En ese orden de ideas, pues elegimos una lista grande de películas pues que tuvieran estas características, que estuvieran en estas plataformas, tratando también de ser incluyentes con respecto al tema de los géneros cinematográficos que se abordaban, los años, para que estuvieran distribuidos a lo largo de los 10 años y bueno, y también un poco los temas, las temáticas que se trabajan ahí. Entonces ahorita ya Maritza va a contar un poco acerca de la metodología que utilizamos, y al final, si es necesario, pues también haré como unas notas adicionales. Como dice Jerónimo, pues aquí tenemos la propuesta. No hemos terminado, realmente ha sido un proyecto muy ambicioso porque, pues claro, no era para menos. Jerónimo ya ha trabajado mucho el tema, ya ha trabajado el análisis de varias películas colombianas, entonces, pues claro, suponía que abordáramos una muestra mayor y tratáramos de hacer un trabajo un poco más ambicioso. En ese sentido, tenemos los objetivos de la investigación, entonces, muy en sintonía con lo que otros han presentado hoy. El objetivo general supone determinar los modelos de heroicidad de los protagonistas en los largometrajes de ficción realizados entre 2011 y 2020 en estas 3 plataformas. Y de ahí, pues los objetivos específicos suponen como elementos mucho más concretos de las películas, ver los cánones de representación a partir de los rasgos heroicos, los modos de pensar, de ser y de hacer, determinar el propósito, alcance y desarrollo de la misión de los protagonistas, tratar de entender el modelo de transformación de esos protagonistas,
y determinar la cercanía o distancia de esos rasgos heroicos que se plantean en las películas colombianas de la muestra y los modelos canónicos de héroe. Entonces hay unas formas canónicas de presentar a los héroes y un poco en la línea que ya ha trabajado Jerónimo, pero esta vez con mayor amplitud de muestra, por lo menos en esta investigación. Entonces, hemos hecho un trabajo amplio, especialmente metodológico. Para seleccionar la muestra, por ejemplo, elegimos 26 películas. Teníamos un universo amplio, perdónenme que no sé cómo hacer para quitar esto y poder ver yo también. Entonces, tenemos estas películas que han sido emitidas en las plataformas. Fíjense que tenemos 49 en Retina Latina, emitidas en 2022, pero producidas entre 2011 y 2020. Elegidas 10, en Prime Video 39 películas emitidas, 8 elegimos, en Netflix 25 emitidas y 8 elegimos. Bueno, tenemos más o menos una muestra representativa de cada plataforma dependiendo del volumen de películas emitidas. Descartamos las que estaban repetidas en este contexto y se clasificaron por género y tratar de construir una muestra de cada plataforma. Si ustedes ven una representatividad por años, 2012, 2003, 11, 12, 13, etcétera, en la mayoría de ellas elegimos 2 películas y luego en algunos años también tenemos ya 3 películas, también tratando de seleccionar que hubiera comedias, que hubiera drama, aventura, western, bueno, y que hubiera combinadas. Ahí había una dificultad que tiene que ver con que la mayoría de las películas, por ejemplo, que emite Netflix son de comedia, entonces evidentemente pues debía haber una mayor representación ahí de comedia en las que emite Netflix, todas son comedias. En Prime Video tenemos como una mezcla de las dos, tenemos drama y comedia, y en Retina Latina especialmente tenemos drama, entonces ahí vamos teniendo representatividad por géneros, pero hay un sesgo ahí en la medida en que la mayoría de lo que se emite en las plataformas que son privadas, pues es aquello que puede tener mayor público, que es la comedia. Esta es la muestra completa. Aquí la ven, las 26 películas, pues aquí seguramente esto lo verán pequeño, pero tenemos variado de todo, ¿no? Tenemos drama, bueno, hay drama romántico, drama suspenso y algunas mezclas musical romántico y este tipo de cosas, pero básicamente esta es la muestra que escogimos de todos los años. Luego organizamos un trabajo como de relación entre los objetivos, las técnicas y los instrumentos. Y aquí trabajamos con Jerónimo algo interesante, y es que yo he realizado trabajo de análisis especialmente desde el mundo de la semiótica, y Jerónimo ha apropiado análisis que vienen especialmente de los procesos de creación de guión y de realización. Y este ha sido un trabajo muy muy productivo para nosotros en la medida en que hemos podido empezar a conciliar esos dos mundos, ¿no? La semiótica tiene unos métodos y unas categorías y variables muy rigurosas que en el mundo de la realización pues tienen una mayor cercanía en la medida en que se usan para crear guiones. Entonces, juntando esto, tratamos de identificar los modelos que plantea Cassetti, que es, digamos, el que más ha consolidado este modelo semiótico en relación con las propuestas que ya tenía desarrolladas Jerónimo en su tesis de doctorado. Entonces, por ejemplo, para el análisis de protagonistas en sus modos de pensar, de ser y de hacer, encontramos que las técnicas de análisis, pues un análisis fenomenológico y formal, entendiendo un poco qué es lo que él analizaba y de qué manera. Entonces tenemos desde el punto de vista de la semiótica esto, lo que nos ayudó a enriquecer las categorías de análisis. Y aquí se construyó una matriz de análisis de personajes desde estos dos puntos de vista. Para determinar el modelo de transformación del protagonista, entonces aquí
entendemos que hay una matriz de análisis desde el punto de vista abstracto, que es el que seguramente ustedes conocerán, que es el de Greimas, para mirar las acciones desde el punto de vista abstracto, específicamente, para poder entender las transformaciones de los personajes al interior de la narración, pues, digamos, en el nivel del relato. El análisis de la misión del protagonista simplemente lo dejamos como análisis de la misión y utilizamos las variables que ustedes han mencionado, que ha planteado Jerónimo, que son objetivo de la misión, motivación, obstáculos, beneficios, beneficiarios y métodos, también en una matriz de análisis. Y para comparar entre el modelo de rasgos heroicos encontrados con los cánones de heroicidad, ahí tenemos como un análisis de transformaciones desde el punto de vista formal, y en la muestra que utilizamos la construcción del modelo de los rasgos heroicos para poder establecer la comparación. ¿En qué vamos? Hemos analizado hasta el momento 17 películas y vamos, aunque hemos hecho los análisis de prácticamente todo, como aún nos faltan películas, pues no podríamos mostrar los resultados globales. Entonces tenemos la caracterización de los protagonistas ya completa, que es la que voy a mostrar a continuación. Estos son los instrumentos. Fíjense, tenemos una parte, aquí está la identidad física, modos de pensar, modos de hacer, con unas variables adicionales que son las que les estoy planteando, que hemos enriquecido con los métodos de la semiología. Aquí tenemos sobre tipo de personaje desde el punto de vista formal, en términos de acción, si es activo o pasivo, en términos de influencia, impulso, el hacer, fortuna, pensamiento y carácter, lo implícito y lo explícito, lo uniforme y lo complejo. Es decir, con estas variables tenemos una caracterización completa de los personajes para poder entenderlos a fondo y determinar si efectivamente existen rasgos similares o no y qué se sale de la norma. Y en las transformaciones desde el punto de vista formal, pues ahí evidentemente se plantea el modelo de Claude Bremont, que es el que nos plantea mejoramientos y empeoramientos. Este es como un ejemplo de lo que supone empeoramientos y mejoramientos a partir de acciones y eventos que hacen transformar al personaje. Y en cuanto a misión, pues tenemos esta matriz de análisis que nos permite entender al protagonista en los propósitos de su misión, la motivación, los obstáculos y enemigos, beneficiarios y métodos que utiliza el protagonista para conseguir su propósito. Para los resultados preliminares, pues tenemos las 17 películas. Estas son las 17 películas que ya hemos analizado. Y aquí tenemos una caracterización de personajes bien interesante. Ustedes ven ahí unos que están señalados con azul, y estos son los personajes protagonistas que se salen un poco de la norma. Entonces ya hemos podido establecer que hay una norma o unos estereotipos de presentación de los protagonistas. Lo primero es que pues Netflix presenta especialmente con comedias, y eso seguramente pues tendrá un sesgo que más que un sesgo puede ser un resultado interesante de investigación, y es como la representación de los protagonistas y la representación de la heroicidad de un país termina determinada por las plataformas que lo transmiten, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que más quiere el mercado, pues esa es la percepción de heroicidad que se va a tener un poco y de representación que se tiene del país del que se emiten las películas. En Prime Video tenemos dramas y comedias, especialmente dramas, pero llama la atención que en Prime Video sí hay una presentación de dramas que también se salen un poco, está el musical y está el drama romántico, y algunas comedias, aunque no es la totalidad de comedia. En Retina Latina tenemos principalmente dramas, no encontramos solamente una comedia, y aparece pues un género como un poco salido y en desuso, por supuesto, que es el western. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece
por lo menos las edades, la caracterización es súper grande, son planillas muy, muy grandes de Excel donde tenemos muchísima información de los protagonistas, pero aquí ven ustedes que también es variado, las edades, el género y demás. Entonces, fíjense, estas son las películas que analizamos. Les puse ahí solamente las imágenes de los carteles para que sepan más o menos de qué estamos hablando. Ahí se dan cuenta pues que vale son comedia porque están presentadas un poco así. Aquí está Mamá al volante, Los olvido que seremos, Bendita rebeldía, Los colores de la montaña, Sin palabras, Armero, el Paseo 5, El día de la cabra, se entenderá el Paseo 5, ¿no? Pues en Colombia esto es como, se volvió como un ritual ir el 31 de diciembre o el 1 de enero al estreno del Paseo, ya hace varios años. Entonces, ¿qué hemos encontrado? En la caracterización, 5 mujeres, 11 hombres, y hay una película coral. Es decir, hay equilibrio en los protagonistas. Es decir, no, si bien aquí tenemos más hombres, pero ya cuando mira uno la muestra completa está bastante equilibrada la muestra de mujeres y hombres, y en la presentación global, es decir, en el universo de análisis igual, o sea que no hay un sesgo ahí, por lo menos en todo lo que nosotros revisamos o en lo que se emite en estas plataformas. Igual pasa con clase alta, clase media, clase baja, es decir, el protagonista está en todos los rangos de clase socioeconómica, que en este país es bastante importante. Yo veo que en otros países de pronto no es tanto, pero en este país, de hecho, las ciudades están clasificadas por estratos socioeconómicos y demás, entonces eso se refleja bastante en las películas. Casi todas, eso sí, del contexto urbano, solamente hay 2 rurales en todo lo que analizamos. Y aquí sale algo interesante que ha salido en la primera presentación sobre mujeres, que es un contraste bastante curioso, ¿no? Las mujeres se presentan en general empoderadas, recursivas, inteligentes, que moralmente reconocen el bien y el mal, pero sin embargo, al ser mujeres y especialmente cuando son madres, hacen lo necesario para obtener el bien, obtener beneficios en lo que quieren, así sepan que es incorrecto. Es decir, tienen claridad moral, aunque hablábamos de ese mal relativo, efectivamente sucede mucho en estas películas. Los hombres especialmente son caracterizados como frágiles, con poca autonomía, muchos de ellos son mentirosos, como que el tema del sentido de lo que van a hacer con su vida, de lo que quieren, manipulables y demás, eso salió bastante claro en el análisis de los perfiles de los protagonistas. Salvo, pues tengo por ejemplo Uno al año no hace daño, que son personajes variados, pues porque es precisamente la película que es coral. Entonces tengo personajes de todo tipo. Ahí sí encuentro una mujer empoderada, pero también una mujer sumisa, un poco apabullada por los hombres, maltratada y demás. Y en los hombres también se encuentra variedad. En general, los personajes son más estereotipados en las comedias y de menor cantidad de dimensiones. Eso fue lo que alcanzamos a encontrar. Casos para resaltar, que era lo que les mencionaba. Entonces, tenemos estas 5 películas. En Welcome to Colombia es una comedia, el protagonista es Rogelio Pataquiva, y ahí ya no es un hombre débil y influenciable y demás, sino que al contrario es un hombre fuerte, pero se maneja mucho ese personaje de la picaresca, entonces él es pícaro, él encuentra el beneficio, él encuentra como siempre la salida, tiene iniciativa y demás. Bueno, es una comedia, pues es un personaje chistoso, pero se sale un poco del estereotipo del hombre con menos capacidad que han mostrado en las otras películas. En El olvido que seremos, que supongo que es una de las que de pronto ustedes más conocen, el protagonista es Héctor Abad, es un personaje de más de 50, que es curioso que en general la mayoría de los personajes se mueven entre los 26 y los 40 años de los protagonistas.
Hay casos de dos adolescentes, hay un niño y está este personaje que se sale del rango de los 40, tiene más de 50, entre 50 y 60, y ahí tenemos a un hombre que es sabio, que es fuerte, que es inteligente, que moralmente recto, y sin embargo hay una cosa interesante, y es que en estos personajes eh, que se salen de lo común, que se salen del protagonista común de las películas que analizamos del cine colombiano, los que son buenos, los que son empoderados, los que son fuertes, tienen malos finales. Entonces, en el caso del Olvido que seremos, pues este personaje protagónico muere. En Antes del Fuego, que es un drama, el protagonista es Javier, es un hombre inteligente, correcto, servicial, pero infeliz, que también se sale de la norma, digamos que puede ser una persona que llamaríamos normal, pero al final de la película tiene un cambio positivo, entonces logra como valorar las cosas en su entorno y logra al final ser más feliz. En Armero, finalmente, que es un drama, tenemos la protagonista que es Omaira, que es una mujer complaciente, sumisa, amorosa, víctima en este caso, y víctima al final, porque es un personaje que termina en caída, en desmejoramiento, etc. Esas son como las que se salen de la norma general. Y hasta ahí. Simplemente pues que quisimos hacer un rastreo muy amplio, somos bastante sobreactuados, sobre todo yo, pero queríamos hacer una muestra muy amplia justamente para tratar de continuar en la línea que ya venía trabajando con películas colombianas, tratar de abarcar la mayor cantidad de películas posibles para encontrar estos rasgos de identidad de las representaciones del colombiano protagonista en las películas para ver si existía o no existía el heroísmo. Y este es un trabajo que yo vengo haciendo, bueno, y Maritza también por su cuenta. En esta vez coincidimos, bueno, Maritza fue mi directora de doctorado, entonces también cada que ella decía Jerónimo también es ella, pues que es muy modesta, pero tengo que decirlo. Entonces, digamos que por nuestra cuenta cada uno ha venido trabajando estos temas desde los años 90 prácticamente, entonces es muy interesante ver también la evolución que ha habido en estas narrativas, porque por ejemplo esto de que ya tengamos algunos cuantos personajes heroicos, aunque son un porcentaje realmente mínimo frente a la cinematografía nacional, pues ya implica un avance muy significativo y sobre todo pues también creo que es un resultado de la cantidad, ¿no? El tener tantas películas pues ya vamos teniendo más variedad, vamos teniendo más géneros, vamos teniendo más protagonistas. También hay un punto importante que aquí no lo tratamos, pero que ahorita seguramente John Jairo, que sigue hablando del cine colombiano, lo va a tratar, y es que el aumento de mujeres directoras que ha sido significativo, pronto voy a publicar un artículo sobre este tema en una revista cubana, pues también lleva a que justamente sean un poco mejor representadas las mujeres en la narrativa y pues eso por supuesto siempre es muy positivo. Entonces muchas gracias a todos y ya demos paso a la siguiente ponencia. Y Bueno, gracias a gracias. Maritza por supuesto. Seguimos con Colombia y vamos a dar paso a John Jairo Cardona, en este caso desde el Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín. John Jairo es maestro en arte dramático, especialista en dramaturgia de la Universidad de Antioquía y magíster en escrituras creativas con especialización en guión para largometraje en la Universidad Nacional de Colombia. Cuando quiera, John Jairo. Él nos va a presentar un trabajo que se llama La heroicidad en protagonistas femeninas de guionistas mujeres en largometrajes colombianos, de ficción de 2010 a 2020. Disponible también en plataformas, páginas, YouTube y otros medios, es decir, también con una muestra bastante amplia respecto a lo que nos va a hablar. Buenas tardes, buenos días Iberoamérica, buenas tardes por allá. La muestra de películas que elegimos, por qué y cómo llegamos a ellas. Vamos a ver la plantilla de análisis y nos vamos a centrar al final de todas las cosas que estamos trabajando en dos aspectos. Uno, el conflicto y otro, la representación de la mujer en estas películas. Digo nosotros porque este proyecto lo estoy realizando con el semillero de investigación Escaletra del Grupo de Investigación Enfocar del Politécnico. O sea que en este trabajo pues están también Ani, Ranué, Manuela, Laura, Esteban, David, Eli, que estamos muy encarretados pues con este análisis del cine colombiano. Bien, el heroísmo de la mujer en el cine colombiano. En Colombia
entre los años 2010 a 2020 se hicieron 332 películas. Entonces, claro, es una muestra muy grande porque algún día esperaremos estar ahí haciendo el análisis de las 332 películas algún día, a largo plazo, pero nuestro objetivo, nuestro centro, siempre ha estado en el análisis de la mujer en el cine. Entonces, como el trabajo es un análisis estructural de la estructura del personaje, del viaje del personaje, a ver si en ese viaje hay heroicidad o no, pues entonces empezamos a analizar las películas desde el punto de vista de la participación de la mujer en estas 332 películas. Entonces lo primero que encontramos es que con relación a la participación en el guión, en la dirección y en los personajes protagónicos de mujeres, encontramos 112 películas, es decir, el 34% de las películas hechas en estos 10 años tienen algún tipo de participación femenina. Y el 66% de las películas pues son hechas en todo sentido por los hombres, es decir, el guión, la dirección y el personaje. No hablamos aquí de la producción porque es un tema pues más complejo que también lo tocamos y lo analizamos cuando vimos pues todos los créditos de las 332 películas. Pero es mucho más complejo el asunto de la producción porque no se sabe bien la participación y sobre todo porque no sabemos la influencia de esas mujeres productoras, que hay bastantes en Colombia, en la construcción del personaje. Esta muestra sigue siendo muy grande, eran 112 películas, y entonces nos centramos en qué. ¿Quién construye el personaje de la mujer? ¿Quién elabora, quién concibe esa estructura de la mujer y esa representación de la mujer con toda su historia, su conflicto y demás? Entonces era el guión, quien hace el guión. Obviamente seguro en algunas películas algo tendrá que ver la producción, algo tendrá que ver la dirección, pero digamos que la concepción de ese universo que se crea, pues todos sabemos que es el mundo del guionista. Entonces nos devolvimos a mirar entonces las mujeres que hacen el guión y que construyen personajes femeninos. Entonces nos encontramos con que de estas 332 películas en estos 10 años, solo 20 películas tienen una mujer guionista y un personaje femenino. Pero muchas de estas películas tenían co-guionistas. Y lo curioso es que todas las películas que tenían co-guionistas mujeres, la dirección era del hombre. Empezamos a hablar que esto pues en nuestro sentido, nuestro trabajo está orientado al análisis estructural del personaje y del heroísmo, pero es bueno tener también una reflexión frente a esto. Entonces nosotros empezamos a buscar algunos de los productores o guionistas, logramos hablar con dos y los dos nos dijeron lo mismo. No, la historia es mía, el hombre, la historia es mía, la estructura es mía, y la mujer participó como al final en una suerte de revisión o de reescritura del guión, aunque aparece como co-guionista. Entonces nos fuimos más allá y es saber cuántas películas y cuáles tenían un guión de una mujer. Este esquema pues es bastante esquemático, esto de división de géneros y eso, pero creo que es un camino para llegar luego a reflexiones más profundas y más complejas sobre la creación y sobre la representación del papel de la mujer y el hombre en el cine colombiano. Entonces nos fuimos allá y encontramos que de estas 332 películas, solo 8 películas tienen un guión. Ah, bueno, otra cosa es que no hay co-guionistas, mujeres guionistas con co-guionistas mujeres, sino que hay hombres con co-guionistas mujeres, pero no existen dos mujeres co-guionistas en ninguna de estas películas que encontramos. Pero hay 8 películas que tienen el guión de una mujer y que construyen el personaje de una mujer. Es decir, que solo el 2% de las películas tienen esta característica. Es decir, que en 10 años, solo 8 películas son escritas y protagonizadas o son escritas y la mujer pues construye un personaje femenino, lo cual también nos llevaría pues a otro tipo de reflexiones. Estas películas entonces son la muestra de la primera etapa de nuestro trabajo, porque ya
Tenemos analizadas estas películas, ya empezamos con la siguiente etapa, que es ir a las 20 películas, donde están los guionistas y las co-guionistas, y luego pues el objetivo final sería analizar las 112 películas que representan, que son películas que tienen algún tipo de representación femenina. Estas son las 8 películas: Bendita Rebeldía, Amalia, Los días de la ballena, Los silencios, ¿Cómo te llamas?, Keila, Mañana a esta hora y El libro de Lila. De estas películas hay una comedia, que es Bendita Rebeldía, hay 6 dramas y hay solo una película de fantasía, que es fantasía, es infantil y es animación, que es El libro de Lila, porque pareciera ser que en Colombia solo en la animación es posible la fantasía, porque el resto de películas son de carácter bastante realistas, incluso en algunos momentos casi documentales, y donde se presenta pues una serie de temas y tal, bueno, muchas cosas que luego tendremos pues tiempo y oportunidad de hablar en otro momento. Entonces, de estas películas realmente no vamos a hablar ahorita de la estructura del héroe, en este caso de la heroína, y si cumple o no, sino que nos vamos a centrar, como dije, en 2 cosas, que es el conflicto y la representación de la mujer, entre algunos aspectos que estamos analizando. Pero sí es bueno decir que solo El libro de Lila, es decir, esta obra infantil de animación y de fantasía, es la única que tiene casi a la perfección, excepto por un detalle ahí, casi a la perfección, la estructura del héroe, en este caso de la heroína, pues que es Lila con sus amigos que van al rescate pues del libro para que no se pierda la memoria y tal. Es una película pues bastante bonita y con un mensaje bastante profundo. Entonces, la plantilla que tuvimos para el análisis es esta. Cogimos cada uno de los aspectos de los 12 pasos del viaje del héroe, colocamos el personaje y vimos si cada uno de estos puntos se cumplía o no, para ver en qué elementos de estos se carece de ese viaje, o en qué medida se cumple, o en qué medida se transgrede o se cumple de otra manera. Hicimos pues todo el análisis de estas 8 películas, como digo, como primera etapa del trabajo de análisis, en donde hemos desarrollado y estamos desarrollando unos ejes temáticos específicos de análisis. 2 cosas de este análisis de estas 8 películas escritas y protagonizadas por mujeres. Vamos a hablar del conflicto en 4 aspectos: la motivación, los objetivos, la meta, la misión, el deseo. Todos estos son denominaciones pues de lo que quiere el personaje. La motivación pues como lo que lo mueve, los obstáculos o las oposiciones, y las estrategias, que es lo que los personajes hacen para destruir los obstáculos, a ver si de pronto se consigue o no el objetivo. Entonces, el análisis de este conflicto es porque si el conflicto tiene estas dificultades que vamos a mirar, porque hay una dispersión del conflicto, pues ya de entrada, esta dispersión del conflicto, más lo que vamos a ver enseguida, que es la representación de la mujer en estas películas, pues hace difícil que exista la heroicidad, o hace difícil que exista el viaje, porque de hecho pues el viaje tiene bastantes dificultades. Pero me quiero concentrar en esto porque la esencia, el motor de toda la acción dramática de todas las películas, pues es el conflicto. Si este conflicto presenta dificultades, es decir, si es un motor que está mal armado, pues difícilmente puede generar algún tipo de movimiento. ¿Qué características tiene esta dispersión del conflicto? Pues que los objetivos son poco claros o son intermitentes. Es decir, que a veces no sabemos muy bien, a veces sabemos muy bien qué quiere el personaje, a veces no sabemos exactamente qué quiere el personaje, no es claro el planteamiento del objetivo. O intermitentes, ¿a qué me refiero? A que el objetivo está ahí, pero la persecución de ese objetivo se dispersa en otras acciones
y luego de pronto vuelve y aparece. Entonces no hay una continuidad en la acción, sino que hay unas interrupciones de otro tipo de acciones, de otro tipo de escenas, de otro tipo de interacciones del protagonista de la protagonista con los otros personajes, que no tienen consecuencias dramáticas y por tanto el objetivo o el conflicto en alguno de sus elementos, la motivación, el objetivo, obstáculos o las estrategias, no está presente en ese conjunto de escenas. Entonces el objetivo aparece de manera intermitente, como que quiero algo aquí, luego como que no se sabe o no pasan cosas para lograr o no ese objetivo, y luego vuelve y aparece, y luego vuelve y desaparece. Otro elemento es que los obstáculos son muy débiles, es decir, no hay una fuerza realmente en los obstáculos, sino que lo que impide el logro de esos objetivos, hay veces es algo tan débil que de pronto se puede resolver muy fácil, o que ni siquiera logra construirse casi como un objetivo, como un oponente del personaje. El otro aspecto es la carencia de estrategias. Como digo, esa intermitencia en la aparición de los objetivos, pues tiene que ver con la carencia de estrategia. Lo que vemos en la mayoría de las escenas de una película siempre son las estrategias. Hay veces las estrategias son el 100% de la acción dramática o de la película, y hay veces son el 90, 95, 80, pero digamos que la mayoría de las escenas de una película siempre son las estrategias del personaje. Y como digo, esa misma intermitencia en el objetivo, esas mismas escenas que no conducen a nada, es porque el personaje quiere algo, pero realmente no está todo el tiempo haciendo cosas para lograr ese objetivo. Y otro de los elementos es la gratuidad en las acciones. Es decir, que hay una serie de acciones dramáticas, de escenas que aparecen gratuitas, que no tienen una causa, una lógica, una coherencia en la construcción del conflicto, y que tampoco terminan teniendo consecuencias dramáticas de lo que el personaje desea, o que si tiene consecuencias dramáticas se vuelve ilógico, hay una incoherencia, hay una especie de innecesariedad en las acciones y las cosas que hace el personaje. Entonces, esta dispersión en el conflicto pues ya hace difícil que exista realmente un viaje de transformación, una construcción de acción concreta y específica que nos lleve a esa transformación, ese cambio de la situación inicial a una situación final, donde aparezcan los elementos que ya hemos visto de la erosidad en varias de las presentaciones aquí. Y por último, me queda pues un minuto, las líneas de la historia paralelas que alejan al protagonista de lo esencial. Es que hay veces la historia pierde al protagonista, se generan otras historias paralelas de otros personajes, o inclusive del mismo personaje, pero en otros ámbitos, que alejan al protagonista pues de su objetivo y de su conflicto. Y con relación a la representación de la mujer, este es otro elemento pues que estamos profundizando y sistematizando. Aparecen pues muchos aspectos. Un aspecto es que las mujeres aparecen siempre atrapadas como en una cotidianidad en la cual viven, que la mujer parece que no tuviera libertad para la acción, como que sí la tiene, como que sí tiene una independencia, pero luego hay una cantidad de cosas que impiden esta libertad de acción. Lo otro es que en todas hay una necesidad de rebelarse, de escapar de la situación en la que están, incluso si son profesionales, independientes, que están con una estabilidad económica, con una familia, etcétera, pero hay una necesidad como de salir de ahí siempre, como que no hay una constancia, no hay un bienestar de estar en esa situación en la que se está. Hay siempre, en casi todas hay una sensación de incertidumbre, hay una carencia de seguridad en lo que se tiene y lo que se cree y lo que se vive. Entonces la incertidumbre es un elemento que atraviesa el estado, la situación de estas mujeres. Hay una decepción de las metas, como que quiero lograr cierto objetivo, quiero lograr cierta cosa, pero incluso cuando se logra, que es muy pocas veces,
como que si eso no fuera exactamente lo que entonces hubiera querido que pasara, o es lo que realmente pues quisiera, o definitivamente eso no era no es lo que me llena. Hay unos objetivos insatisfechos, el objetivo se logra poco, entonces esto hace que al no lograr el objetivo, el salir de la acción dramática en una situación final, pues no sea esa construcción de una acción que nos permita estos otros elementos de los cuales he hablado, de la ayuda al otro, estos beneficios de la sociedad. No, hay una desubicación y una desadaptación de los personajes en su entorno. Hay una búsqueda siempre de estar, buscar un lugar en el mundo, de buscarse un espacio en el mundo que las satisfaga más, que le genere mayor satisfacción que el lugar en el que están. Insisto, aún si esa situación es muy, muy pequeña, muy pobre, o inclusive pues es de una mujer pues más realizada. Pero hay una necesidad como de seguir buscando un lugar en el mundo. Hay una vida fracasada que tiene que ver mucho en nuestro medio y nuestras películas con la violencia, con el desarraigo, con el hecho de que las mujeres tienen que salir siempre de su espacio huyendo por alguna razón eh, eh, y que no logran pues lograr sus objetivos y construir una vida que las haga pues, bien. Y se presenta casi siempre la familia y la sociedad como un obstáculo para la realización de sus metas, de sus objetivos. Bueno, esto es pues me pasé del tiempo. Muchísimas gracias. Este es un acercamiento pues a una primera, a un primer etapa del análisis de estas 8 películas que estamos desarrollando pues una serie de líneas de análisis con relación a ellas. John Jairo, muchas gracias por el trabajo, por el análisis y por las conclusiones interesantes que tienen que ver con la mujer en la representación en el cine colombiano. Seguro que por ahí podéis seguir sacando mucho jugo a todas estas películas. Vamos con la última intervención, no sin antes recordaros que la red tiene también redes sociales y animaros a que nos sigáis, sobre todo, por ejemplo, en Instagram. Si lo buscáis como @laredinap, vais a encontrar ahí el sitio donde la red INAP pues, incluye todas sus actividades y todo lo que hacemos.